Bienvenidos a un programa más de ignición y repuestos Aquaroni. Hoy continuamos con el tema de las compresiones en los motores. Bueno, cuando hablamos de compresiones, recordemos que lo que estamos midiendo es cómo el pistón va a comprimir todo el aire o la mezcla de aire y combustible que entró al motor, cómo la va a comprimir y la va a meter toda en la cámara de combustión. Como les explicaba en el programa anterior, antes se decía que pues deberíamos de tener mínimo 120 PSI o libras de presión por pulgada cuadrada en compresión, y eso decía que el motor estaba bien, pero con motores de relación de compresión muy baja. Con motores modernos que tienen una relación de compresión más alta, esos 120, 125 libras que se estimaba antes que estaban bien, ahora ya no son suficientes. Entonces debemos irnos al manual del fabricante para ver qué es lo que nos dice las especificaciones de fabricante, para ver qué es lo que nos dice con respecto a cada motor. Para este motor, el fabricante dice que lo mínimo deben estar a 140 libras. Y si están por encima de eso, que no haya un diferencial de más de 10 libras de presión entre los cilindros. ¿Qué quiere decir? Que en un cilindro, digamos, yo tengo 145 libras, pero en los demás tengo 155 libras. El motor está muy descompensado, hay que reparar. Eso es la recomendación del fabricante. Si el motor parejo ya está a 140 libras, por lo menos dos cilindros ya están a 140 libras, hay que reparar el motor. Entonces, ¿pero cómo lo vamos a saber? Pues únicamente midiendo compresiones, que es lo que vamos a hacer a continuación. Recordemos que tenemos que hacer girar el motor, pero vamos a ir cilindro por cilindro y vamos a desconectar las bobinas porque no queremos que el motor arranque. Si el motor arranque, vamos a dañar el compensímetro, entonces ahí vamos a tener problemas. Vamos a empezar por el número 1. Vamos a quitar la bobina del 1. También el motor debe estar a temperatura normal de funcionamiento. Esta es la bobina, el número 1, que está un poquito manchadita de aceite por algún empaque, por ahí ya estará dejando pasar. Vamos a quitar la candela. Podríamos decir un poquito ahumada, un poquito de mezcla rica, pero lo que pasa es que este carro nunca sale de la ciudad. La persona que lo conduce muy despacio, entonces así a veces los carros se carbonizan un poquito más. Habría que... Acá tenemos el compresímetro, nos mide, la parte roja nos mide en bares y la parte negra en PSI. Vamos a colocarlo. Ya colocado, vamos a darle starter al carro. Ahí las compresiones nos subieron a 140, pero lo hice sin acelerar el vehículo. Recordemos que para medirlo correctamente vamos a ver la diferencia. Aquí únicamente di starter. Ahora voy a acelerar a fondo. Acelerador a fondo, dale starter. Acá vemos que ya la compresión nos subió a 155 libras. O sea, subió poco más de 15 libras de lo que lo teníamos. ¿Por qué es importante hacerlo con acelerador a fondo? Porque lo que necesitamos es que el cilindro se llene bien. Si nosotros lo hacemos sin acelerar el motor, recordemos que la aleta
va a estar toda cerrada. Entonces la cantidad de aire que va a estar ingresando al motor va a ser menor. Entonces eso nos va a mentir en las compresiones. Acelerador a fondo y vemos que está arriba de 150 libras el cilindro número 1. Sí hay una diferencia, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado al momento de hacer la medición. Siempre con acelerador a fondo para que entre todo el aire y la medición sea lo más real posible. Vamos a seguir ahora con los otros cilindros. Vamos a quitar esto y vamos a poner la candela del 1. Algo muy importante es contar con esta herramienta, porque recordemos que las candelas deben estar calibradas. Muchas veces venimos, dejamos caer la candela y después la ponemos. ¿Qué sucede? Cuando el electrodo a masa cae, se cierra, entonces se pierde la calibración de la candela. Entonces hay que meterla acá y con la misma herramienta enroscamos un poco. Sacamos esto. Apretamos y ahora sí sacamos la siguiente candela y medimos compresiones del siguiente cilindro. Bien, estamos listos para el siguiente. Vamos a dar starter. Ahora sí, desde el principio vamos a acelerar a fondo y después damos starter, ¿verdad? No vamos a dar starter y a medio starter aceleramos a fondo, porque no es así. Más o menos calculemos que el motor dé unas 4 vueltas, que veamos que la aguja sube y golpea unas 4 veces. Ahí es suficiente para ver la medición. Vamos. En este tenemos un poquito más alta las compresiones, arriba 160 más o menos. Como podemos ver, un poquito más altas las compresiones, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente cilindro. Colocamos candela. Esta vemos que está un poquito mejor la candela, está quemando mejor que la del 1 y el 2. Vamos a ver cómo están las compresiones. Aceleramos a fondo y damos starter. ¡Vamos! Este, como vemos, está abajito de 150 libras. Pero sí vemos que el motor está muy parejo. Por lo menos lo que llevamos hasta ahora, los 3 primeros cilindros, uno andaba arribita de 150 y los demás, o sea, el motor está muy parejo. Y este motor ya está llegando a los 400,000 kilómetros. O sea, es un motor ya con un kilometraje, un recorrido muy alto, y vemos que todavía está bien. Algo importante para esto, bueno, no solo la calidad del vehículo, sino también los servicios, la calidad del aceite que se está utilizando. Y recordemos, este motor, como les decía, 400,000 kilómetros, consume un poco de aceite. Todos los motores consumen aceite, pero algo bien importante, no se le ha cambiado la viscosidad. Toda la vida este motor se ha trabajado con 10W30. No porque ya sea un vehículo que está muy kilometrado, ya lo pasamos a un 2050, porque es lo que... No. Este motor toda la vida ha trabajado con 10W30. Entonces se ha respetado eso, ¿verdad? Lo que indica el fabricante era la viscosidad que el fabricante recomendaba. Se ha respetado esa parte y vemos que el motor está bueno. Como les digo, un poquito menos de 400,000 kilómetros, por ahí anda, ¿no? Y el motor está bien, todavía le hace falta para que lleguemos a repararlo.
Y les digo esto del aceite porque hace poco me recordé, pasé comprando aceite y me preguntaron, mira, ¿y su motor cuánto tiene? Ah, pues ya tiene como 400,000 kilómetros. Ah, un 2050. No, dáleme 1030. No, mejor ya con ese kilometraje, ya lo recomendable. No, lo recomendable no es eso, lo recomendable es seguir la especificación del fabricante. Colocamos nuevamente y ya medimos el último cilindro. Esto no tiene un OPES. Hicimos del 1, 2, 3, 4 por llevar un orden. Da lo mismo, yo puedo medir después o las puedo medir en el orden de encendido, como quiera. Eso no va a interferir en nada con la medición. Simplemente la agarramos del 1, 2, 3 y 4 por llevar un orden, ¿verdad? Pero no es que haya que hacerlo así. O forzosamente haya que hacerlo así. Pues bueno, vamos a medir el número 4. Y vemos, igual, 150 libras. O sea, tenemos un motor muy parejo, muy parejo. Ahorita que lo vamos a armar, lo vamos a encender y vamos a ver que el motor no vibra, sino se mantiene muy parejo. Es por esto mismo, porque realmente está muy balanceado la compresión de los cilindros. Es muy buena. 150 libras. Recordemos que la candela topa y 1/4 de vuelta, ¿verdad? No hay que apretarlas demasiado porque podemos arruinar la rosca, podemos incluso hasta romper la candela y ahí se nos complica todo. Entonces empezamos a colocar las bobinas. Igual, colocamos las bobinas y vamos a poner en orden como la sacamos, pero no quiere decir que yo esta que era del 4 no la pueda poner en el 1. Eso no influye, pero por llevar un orden, vamos a ponerlas así. ¿Por qué las pongo del 4 al 1? Porque así las puse allá, entonces la que me queda más cerca, la que voy jalando, es la que voy poniendo. No porque lo tenga que armar en ese orden, no importa. Ahorita puedo poner la del 1. Pero cuando las coloqué en la mesa, puse 1, 2, 3, 4, entonces, por esa razón. Ahora casi hay que tener cuidado aquí, pues es muy difícil confundirse porque vemos que el 1 y el 2 están acá y el 2 y el 3 y el 4 acá, entonces es muy difícil confundirse. Pero si yo los pongo cambiados, pues ahí sí va a fallar el carro porque el chispazo no va a llegar en el momento que debe de ser, ¿verdad? Entonces va a fallar el cilindro. Colocamos esto y vamos a arrancar el motor. Vamos a arrancar el motor. Como les decía, el motor no vibra, no se ve que no tiene fallo, está muy bien. ¿Por qué? Porque está muy balanceado, su desgaste ha sido muy parejo. Gracias por acompañarnos en un programa más y de parte de la producción del programa de ignición y de repuestos Acquaroni, queremos desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.